anterior me di cuenta de lo complejo que muchas veces es encontrar las palabras adecuadas cuando se están hablando de según qué temas. Y con el miedo es complejo, es difícil encontrar las palabras. Entonces voy a tratar en este vídeo de atender toda esta parte y ver si soy capaz de transmitirlo. Eh, Vamos a empezar por lo más básico y es asumir que tengo miedo a sentir miedo. Cuando puedo ver esto, me, me puedo dar cuenta de que si tengo miedo a sentir miedo, no voy a conocer el miedo, porque como no me atrevo a sentirlo, no voy a poder descubrir lo que el miedo tiene para mí, no voy a poder descubrir cómo es el miedo. Si no puedo descubrirlo, no voy a conocerlo. Al no conocerlo, voy a seguir temiéndolo. Y entonces ahí entro en un bucle en donde construyo una imagen de lo que el miedo es, pero es una imagen ficticia, es una imagen, no es real, porque no lo estoy experimentando, no estoy experimentando el miedo, estoy experimentando lo que siento al sostener la imagen de miedo que tengo. Y es muy importante diferenciar esto entre la imagen de miedo y el miedo como tal. La imagen de miedo son los pensamientos que tengo acerca del miedo, pero si no me he parado realmente a adentrarme en ese miedo, no puedo conocer ese miedo y por lo tanto la imagen que voy a tener de ello no va a ser real. Te invito en este momento a que mires cuál es tu imagen del miedo y que veas todo ese cúmulo de pensamientos que tienes acerca de lo que tú crees que es el miedo, ¿no? Yo no digo que lo que tú experimentes no sea miedo, sino que ese miedo viene dado por la imagen que tienes del miedo. Si somos capaces de soltar esa imagen del miedo y simplemente adentrarnos en el miedo como tal, vamos a ver que es distinto. No va a ser lo mismo una cosa que la otra. Y es mucho más doloroso la imagen que tenemos del miedo que el miedo como tal. Esto pasa, por ejemplo, también cuando tenemos un evento, lo que sea, ¿no? Que nos da miedo ir, ¿no? O nos da pereza, que realmente es otro tipo de miedo, ¿no? Que nos da cosa ir, ¿no? Que no queremos ir. Y luego cuando vamos vemos que no es para tanto, ¿no? A esto me refiero justamente, a esta diferencia entre lo que es realmente versus la imagen de lo que creemos que es. Entonces, cuando permito, cuando me permito a mí mismo mirar el miedo, empiezo a ver cosas, ¿no? Cuando digo verlo me refiero, es un verlo sin juzgarlo, porque al juzgarlo ya estoy interpretándolo y al interpretarlo ya estoy creando una imagen. Entonces yo digo mirarlo con ecuanimidad, ¿no? Sin decir esto es así, esto me parece bien, esto me parece malo, sin juzgarlo básicamente. Entonces cuando hago eso puedo ver varias cosas. Lo primero que puedo ver en mi caso es la perseverancia del miedo, ¿no? El miedo es perseverante, el miedo llama a tu puerta día tras día y está ahí llamando, 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 insistiendo, porque el miedo quiere que le conozcamos. Y entonces llama al timbre de casa. Nosotros lo que hacemos es subir el volumen de la televisión para no escuchar ese miedo, ¿no? Entonces utilizamos los parches que tenemos disponibles en nuestra sociedad, los que ya he mencionado en muchos vídeos, y utilizamos cualquiera de esos parches para adormecernos, digamos, y no escuchar ese miedo, eh, para no atenderlo, para no abrir la puerta y dejarle pasar a tu casa, ¿no? Básicamente. Nos da miedo dejarle pasar a casa porque creemos que si dejamos pasar al miedo, se nos va a derrumbar todo. No es cierto, no se va a derrumbar todo, se va a derrumbar la imagen que tenemos de muchas cosas que nos dan miedo. Esas imágenes obviamente van a transformarse, van a ser otra cosa, pero nuestra vida no se va a derrumbar. Pero claro, si vemos que nuestra vida son las imágenes que tenemos de nuestra vida, en ese caso vamos a sentir, vamos a tener la percepción, ¿no? La creencia de que se está derrumbando todo. Pero por eso es tan importante diferenciar lo que es imagen de algo versus ese algo.
Entonces, como iba diciendo, cuando miramos el miedo empezamos a ver varias cosas. Hemos dicho, vemos la perseverancia, vemos también que el miedo es una negación del momento presente. Veo que estoy negando el momento presente. Veo también mucha intensidad. Veo que el miedo es intensidad. Veo mi limitación cuando no atiendo el miedo, cuando no le dejo entrar, porque al no atenderlo hay una parte enorme de mí que no estoy conociendo. Y no estoy conociendo pues porque no me estoy atreviendo a sentirlo. Es como si yo no me atreviera a sentir alegría, porque creo que la alegría va a ser muy intensa, y entonces de ese modo no conozco a la alegría. Al no conocerla, le temo a la alegría, ¿no? Pues es lo mismo, es lo que con el miedo. ¿Qué más veo? Veo también que cuando le cuando me permito, bueno, veo más bien que con esta limitación que he mencionado, ¿no? Que al no conocerlo estoy limitado porque no conozco esa parte de mí, veo que lo que sustituye eso es la imagen que tengo del miedo. Y veo que si no suelto esa imagen voy a ser preso de ella. Y entonces ahí entro en ese bucle, ¿no? Entonces, ¿cómo soltar esa imagen? Como siempre hemos visto, ¿no? Es... eh, me doy cuenta de primero de que estoy sosteniendo esa imagen y lo segundo me responsabilizo para poder soltarla. Si yo creo que ese miedo viene por algo externo a mí, no voy a poder responsabilizarme de ello y por tanto no voy a poder soltar esa imagen. Al no poder soltar esa imagen, no voy a poder abrirme a conocer realmente lo que es el miedo y en ese caso no voy a conocerlo y lo voy a seguir temiendo. Muchas veces esto se malinterpreta porque, claro, yo lo que aquí estoy diciendo es hay que sentir el miedo. Y muchas veces se entiende de la siguiente manera. Ah, vale, voy a sentir el miedo porque así el miedo desaparecerá y ya no volveré a tener miedo en mi vida. Y no, no es eso. Si estás entendiendo eso, ahí hay una mala interpretación. Yo no digo que el miedo vaya a desaparecer de tu vida. El miedo es algo que todos los seres humanos experimentamos y vivimos. Eh, por lo tanto, el miedo va a estar siempre. Lo que va a cambiar es la imagen que tenemos acerca de esos miedos. Pero si tú tratas de sentir el miedo con el objetivo de que el miedo desaparezca, realmente ahí estás rechazándolo, el miedo. Digamos que es una forma de rechazo más sofisticada o más intelectual, como lo queramos decir, o más espiritual, o como le quieras llamar a eso, pero sigue siendo un tipo de rechazo, sigues teniéndole miedo, porque sigues rechazando ese momento presente, sigues rechazando eso que estás sintiendo y lo que quieres es sentirlo ya rápidamente para que pase y así dejar de sentir miedo. Y digamos que el miedo es más inteligente que eso y no, no va a caer en eso. Eh, por lo tanto, no podemos utilizar esto como concepto, esto de lo que estoy hablando, si lo utilizamos como concepto no va a funcionar, no se puede poner en práctica. Por otro lado, lo otro que veo es que, a ver cómo explico esto, la naturaleza del miedo es una forma de amor. Es decir, lo que quiero decir con esto es que el miedo, de manera natural, tiende al amor, pero se detiene inmediatamente en el momento que identifica el más mínimo rechazo, el más mínimo rechazo es la palabra. Cuando rechazo lo más mínimo el miedo, una forma de rechazarlo es queriendo que pase ya, una forma de rechazarlo es no queriendo sentirlo, una forma de rechazo es eh, cualquier cosa que pensemos acerca del miedo que lo limite.
si en lugar de eso le damos ese espacio, el miedo va a tender al amor. Básicamente estoy hablando de rendirte a ese miedo, dejarle entrar en tu casa, sentarte con él y empezar a conocerle. En el momento en el que le empiezas a conocer, empiezas a dejar de temerle. ¿Por qué? Porque ya le estás conociendo. Es como cuando te da miedo una situación, ¿no? Y entonces empiezas a generar un montón de expectativas acerca de esa situación y te dan miedo y no quieres evitarlo y quieres evitarlo y quieres evitarlo y lo rechazas, ¿no? Pero en el momento en el que ya estás en ese momento y te abres un poquito a conocerlo, aunque haya miedo ahí, ¿no? Ahí va a seguir habiendo miedo, sigue habiendo miedo, pero te permites poquito a poco conocerlo, conocer esa situación. Al abrirte a conocer esa situación, vas conociendo un poquito más todo eso y vas dejando de temerlo. Y sin darte cuenta, de pronto ya pasa esa situación y has dicho, bueno, no ha sido para tanto. Pues con el miedo es exactamente lo mismo. Lo que quiero decir con esto, con este ejemplo, es que el gesto de conocer eso, de mirarlo, ya lo conocemos, lo hemos hecho todos muchas veces a lo largo de nuestra vida. Quizá con otras cosas que no sean miedo puro o quizá con cosas que creemos que podemos sostener o vivir o que no nos vamos a morir de esa intensidad, pero con el miedo pasa lo mismo. Todo ser humano está capacitado para sentir la intensidad del miedo sin, digamos, incondicionalmente, ¿no? Sin ponerle condiciones de lo que va a durar, cómo de intenso va a ser, eh, qué forma va a tener, qué voy a experimentar, qué voy a sentir. Bueno, no sé si con esto hay más claridad acerca de esos últimos pasos que hablaba, ¿no? En el anterior vídeo sobre las fichas de dominó. Pero básicamente lo que estoy diciendo con esto es que el miedo no va a desaparecer, el miedo hay que sentirlo, hay que vivirlo. Para ello es probable que tengamos que soltar la imagen de miedo que tenemos actualmente y de ese modo empezar a conocerlo. Al conocerlo vamos a empezar a tejer una amistad con ese miedo y vamos a dejar de tenerle miedo al miedo. Y ahí vamos a descubrir muchas cosas acerca de la vida, acerca de nosotros mismos y acerca de los demás.